arbolito fue lo que dejaron, un arbolito. Esto es parte de pues, un ejercicio de diálogo que vamos a tener este día con el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga sobre un tema importante para nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Vamos a hablar sobre la audiencia pública que se registró el viernes pasado entre el colectivo, los integrantes del colectivo Un Río en el Río, los activistas, los biólogos, los ciudadanos que están exigiendo a la autoridad que proteja el río Santa Catarina y su ecosistema. En este evento acudió la Secretaría de Participación Ciudadana a petición de los ciudadanos que le exigieron una audiencia en donde exigían también a la autoridad que transparentara los estudios en los cuales se basó para estar proponiendo prácticamente un desmonte total del lecho del río Santa Catarina. En este evento estuvo presente la titular de Participación Ciudadana, Jimena Peredo, estuvo también el titular de Movilidad en el Estado, Hernán Villarreal, y el secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia. Y lo que ocurrió ahí tiene muchas aristas, pero el día de hoy vamos a platicar dos con Guillermo Martínez Berlanga. Una es pues los logros de esta reunión, los logros ciudadanos, porque fue un gran paso lo que se dio este viernes en temas de medio ambiente, en la lucha ciudadana, y por el otro, pues la exhibida que se les dio a las autoridades con mentiras que le están diciendo a la gente sobre lo que va a pasar en el lecho del río Santa Catarina. Y no solamente pues esas mentiras, sino que tuvieron el cinismo de justificarlas de maneras que ahorita las vamos a platicar. Entonces con esto vamos a comenzar. El río no se vende, se ama y se defiende. ¿Cuáles son los puntos que tú destacas de los dos ángulos de esta historia que vamos a contar hoy, que vamos a manejar, analizar? Bueno, primero mira, la audiencia es una audiencia pública a la que tenemos derecho todos los ciudadanos de Nuevo León. Por ese lado, el colectivo Un Río en el Río logra arrinconar a la autoridad, que por cierto limita el cupo de una audiencia pública a 100 participantes, cuando había más de 300 o de 500, no sé cuántos. Los ciudadanos organizados llevan a la autoridad al rincón, en términos boxísticos, en el rincón de las cuerdas, y obligan al titular de Movilidad, Hernán Villarreal, a decir la primer gran mentira, pero expresamente. Cuando alguien del colectivo le dice, oiga, aquí tenemos este estudio que ustedes pagaron, y ustedes mienten porque el estudio que ustedes pagaron es para construir vialidades sobre el río, adentro del cauce del río, y ustedes están mintiendo porque dicen que fue un desmonte selectivo con 8 máquinas destructoras que en tres noches arrasaron prácticamente con, creo que fueron 7 u 8 kilómetros, de los 23 totales que ellos quieren pelar. Ese fue el primer logro, arrinconarlos y exhibirlos. El 26 de mayo de 2023, y es un estudio de ingeniería de tránsito, modelación y análisis costo-beneficio del viaducto elevado de cuota en el río Santa Catarina. En el río Santa Catarina, en los municipios de San Pedro, Monterrey y Guadalupe, donde ahorita se presentó el proyecto de remación de la vegetación. Tú me estás diciendo que no quieren construir, pero aquí pagaron $1 millón por este estudio. El estudio que se está solicitando y se está realizando tenía que ver con un viaducto sobre la avenida Morones Prieto, que es diferente a una construcción sobre el río Santa Catarina. Así dice, pero realmente... Vamos a decirlo lo que es. Cínicas, sin vergüenza, sin respeto. En cualquier país civilizado del mundo, los 3 funcionarios que estuvieron ahí tendrían que haber renunciado de inmediato, porque mintieron, trataron de engañar y, sobre todo, manipular la información.
es muy grave, es un delito grave. Pues bueno, esa parte creo que quedó contestada. A mí me gustaría saber por qué para pasar al siguiente tema o punto, por qué las autoridades quisieron limitar esto, cuando esto debería ser una fiesta cívica. Retomamos lo que acaba de comentar Guillermo Martínez Berlanga sobre la actuación de la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno de Nuevo León, quienes, contrario a lo que debe ser su función de promover y fomentar la participación de los colectivos, de los ciudadanos, de los activistas, la limitó y la opacó. Vamos a dar lectura al posicionamiento o a la postura del colectivo Un Río en el Río. Y en este comunicado los activistas se pronunciaron así: si bien reconocemos que la Secretaría de Participación Ciudadana, bajo el ejercicio de sus facultades, ha dado seguimiento a la solicitud de audiencia pública, dice, puntualizamos que el movimiento Un Río en el Río se dio en todas las propuestas realizadas respecto al lugar, fecha, horario, metodología y moderación. ¿Qué significa esto? Que ellos habían pedido que la audiencia se realizara bajo ciertas condiciones. La Secretaría de Participación Ciudadana no aceptó e impuso a los ciudadanos la manera, forma, tiempo y lugar en cómo se iba a realizar una audiencia pública, no dándoles opciones a los ciudadanos, sino prácticamente obligándolos a aceptar. ¿Es esto o no es nada, verdad? Esto es lo que dice el colectivo Un Río en el Río. Dice, pese a que la solicitud fue aprobada, hay algunos puntos en los que los activistas no se encontraron de acuerdo, como el limitar la capacidad de asistentes, y esto lo vimos gracias a las redes sociales, a los tweets de César Cepeda, periodista, en donde estaba la foto, aforo 100 personas, para una audiencia pública de interés general, en donde lo que se está discutiendo es la sobrevivencia de un pulmón urbano en nuestra ciudad, que es el hecho del río Santa Catarina, que nos da aire, nos da oxígeno, baja la temperatura, filtra agua a las cuencas, todos estos servicios ambientales que son de interés para nosotros. Pues si usted hubiera querido ir y ya eran los 100, no hubiera podido entrar. ¿Qué le parece eso? Y eso así sucedió. No se respetó que hubiera un aforo más amplio, no les permitieron un moderador o moderadora, porque los activistas pedían que fuera un periodista o alguien imparcial quien realizara la moderación del evento, que me parece que hubiera sido lo más justo. No aceptó. Jimena Peredo, titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, es responsable de esto. La moderación del diálogo fue designado por el mismo gobierno estatal. También comentan los activistas de Un Río en el Río que los titulares y los funcionarios públicos pues no aceptaron tampoco que estuviera el gobernador Samuel García, quien debía de haber dado la cara, porque es el principal responsable de lo que ocurrió en el hecho del río Santa Catarina, el desmonte, la devastación y el ecocidio, del cual ya hemos mostrado suficientes evidencias. Es de nuestro extrañamiento que el gobernador no pueda ser convocado para atender a la ciudadanía sobre el manejo adecuado del río Santa Catarina, pero sí se pueda ir de viaje a otros países junto con el secretario de Economía para temas de inversión o de nearshoring. Esto fue lo que, cuando ya se aceptó la audiencia pública por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, esto fue lo que a los ciudadanos, biólogos y activistas pues no les pareció, y así lo externaron. Vamos a regresar a platicar con Guillermo Martínez Berlanga, no sin antes puntualizar que hay que cuestionar el desempeño de Jimena Peredo, titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, quien hace unos pocos años escribía editoriales en el norte: salvemos al río, conservémoslo en nuestro pulmón, ni una obra allí, nada se debe instalar. Y ahora, en una total muestra de incongruencia, se ha quedado callada y al contrario ha obstaculizado, como ya hemos visto, la participación de las personas que quieren conservar el hecho del río Santa Catarina. Y yo quiero felicitar expresamente, yo no soy mucho de alabar ni de adular, pero quiero felicitar a los ciudadanos que están en este colectivo, estos ciudadanos jóvenes, preparados, inconformes. Ya basta de conformismo, ya basta de agachar la cabeza y lo que diga la autoridad. La autoridad está obligada, más después de esta audiencia pública, a obedecer a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, y nos abre unas posibilidades para, repito, para amparos, para defendernos, para manifestarnos, sin miedo, sin temor, porque estamos ejerciendo un derecho constitucional. Hay que aclarar y mencionar que el gobernador Samuel García tenía que haber estado en esa solicitud de audiencia pública, porque él aparece como el incitador, el promotor y el que está operando para destruir el río.
Pues él tenía que haber estado ahí. Al señor gobernador se le olvida que mantener el río Santa Catarina con todo y su ecosistema, que recorre toda el área metropolitana de Monterrey, desde Santa Catarina a Cadereyta, alguien le tendría que explicar que la salud del río es la salud de la zona metropolitana de Monterrey por la cantidad de servicios ambientales que tú ya y el colectivo Un Río en el Río han mencionado hasta el cansancio. Bueno, independientemente de todo esto, el colectivo Un Río sobre el río hace una petición muy inteligente, que es declaren el río protección de área estatal para que nadie la toque ni con el pensamiento. El río tiene que verse como algo virgen, como algo intocable, con las limpiezas inherentes a un río urbano. El otro tema importante de la preservación del río es que ya está demostrado que el río Santa Catarina es muy diferente a todos los ríos del mundo. Es un río urbano, estepario, intermitente, pero que por lo mismo y por la gran biodiversidad que alberga el río, tendríamos que verlo como algo sagrado. Tendríamos que pasar por el río, verlo como está, persignarnos y decirle, Diosito, no nos quites este río, déjalo que respire, es nuestra válvula de escape, y déjanos vivir en paz con el río. No todo, yo te decía en una ocasión, que no todo el monte es orégano, ni todo lo que está visible está disponible. Ya basta en Nuevo León de hacer negocios con los espacios públicos, más en este caso del río. Y justamente en esta parte en donde Guillermo Martínez Berlanga menciona la importancia de conservar el río Santa Catarina y su ecosistema por la relevancia que tiene en nuestro medio ambiente, en la ciudad, aquí hacemos la mención del acuerdo al que se llegó en esta audiencia pública de las autoridades del gobierno de Nuevo León con los colectivos y con los ciudadanos de Un Río en el Río. Son varios puntos, los mencionaré rápidamente, pero de todos el más importante es el siguiente y aquí doy lectura. Y es que uno de los acuerdos de esta reunión fue que se va a gestionar con la Federación las acciones coordinadas y los mecanismos legales para la gestión integral y sostenible del río Santa Catarina, puntualizando que se llevarán a cabo las acciones necesarias ante la Federación para garantizar la declaratoria de área natural protegida estatal en su modalidad de corredor biológico ripario en la cuenca del río Bravo y la Sierra Madre Oriental. Todo lo anterior nos va a hacer a todos ganar, ganar. Por fin tendremos un río que no se va a invadir, un río que tiene un plan de manejo, un río que no se puede privatizar, un río que no se puede invadir y un río con el que no se puede lucrar. Los amos del dinero, los señores del despojo, van a tener que volver sus ojos a otro lado y dejar en paz el río, porque el río es de todos, es la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, y es la parte fundamental de la vida que nos permite en Monterrey contaminado y su zona metropolitana tóxica, que nos permite respirar y que nos permite recoger millones y millones de toneladas de carbono. Señor gobernador, bájele 2 rayitas, el río no es de usted, ni de sus amigos, ni de los inversionistas perversos. Bien por los ciudadanos que están defendiendo el río, porque es de todos. En Monterrey, la clase empresarial nos ha hecho creer que vivimos en un desierto. Basta con referirse al poema Credo de Nuevo León. Creo en ti, Nuevo León, porque la fertilidad que falta en tu suelo la tienes en el espíritu. Creo en ti porque sustituyes las deficiencias de una naturaleza pobre con la acción tenaz que genera industrias florecientes. Este discurso no podría estar más equivocado. Fue justo por la abundancia de agua que se fundó la ciudad en este lugar. El Monterrey desértico es un mito que ha servido por más de un siglo para 1. Justificar la destrucción ambiental y 2. Impulsar la narrativa de que la élite ha construido su riqueza desde la nada. Monterrey no es ni ha sido un desierto. Hasta ahora, el río Santa Catarina ha resistido a la embestida industrial. El río es un gran aliado de esta ciudad por los servicios ambientales que ofrece.
como la regulación climática e hidrológica y la formación y mantenimiento de suelo forestal. No dejemos que su vegetación y su vida sean destruidas. Es hora de defender al río, cueste lo que cueste.